¿Dónde quedó el desarrollo de Honduras? Durante años, en Honduras se nos habló de desarrollo como una promesa. Se dijo que las minerías, más tarde, que las compañías bananeras traerían progreso y bienestar. Pero cuando observamos nuestra historia desde una mirada sociológica, descubrimos otra realidad. El desarrollo nunca llegó de forma equitativa, pero lo que sí llegó fue la dependencia económica y la explotación laboral. Las compañías bananeras, tanto como la minería, controladas por empresas extranjeras, se beneficiaron enormemente, mientras el pueblo vivía con bajos salarios y sin protección laboral. Esta etapa dejó contaminación, pobreza y una economía vulnerable a los precios internacionales. Hoy el panorama no es muy distinto. Está el rubro de la maquila, que promete empleo y desarrollo, pero sigue basándose en mano de obra barata y en condiciones difíciles laborales. Desde la sociología, esto se interpreta como la continuidad del subdesarrollo dependiente, donde los beneficios se concentran en pocas manos y la mayoría siguen sin oportunidades reales de progreso. Por eso nos preguntamos, ¿dónde quedó el desarrollo de Honduras? Más que una exposición es reflexionar de por qué seguimos atrapados en el mismo ciclo. Y a continuación profundizaremos acerca del tema. Hoy vamos a hablarles sobre un tema importante que es la minería de Honduras. Tiene una historia muy larga. Comenzó desde la época colonial cuando los españoles llegaron en busca de oro y plata. Desde ese entonces la riqueza que se sacaba de la tierra casi nunca quedaba en nuestro país. Siempre se beneficiaba más el extranjero y entre otros poderosos. Con el paso del tiempo en el siglo XIX y XX, empresas extranjeras siguieron explotando los recursos minerales de nuestro país, prometiendo desarrollos entre empleos, progreso, y la realidad fue diferente, ya que los trabajadores recibían menos sueldos, las comunidades quedaban empobrecidas y el medio resultaba dañado debido a la explotación de la minería. A finales de los años 90 el gobierno aprobó leyes que facilitaron el regreso de grandes compañías mineras. Esto tuvo conflictos sociales, contaminación del agua, deforestación, afectando zonas rurales debido a la explotación mineral. Hoy la minería sigue siendo un tema de discusión. Por un lado se dice que genera empleo, inversión e ingresos. Por otra, muchas personas lo ven como más una explotación que un beneficio. En conclusión, la minería de Honduras nos muestra un patrón que se refleja más en promesas que nunca se cumplieron que en beneficios que podrían ayudarnos como país a sobresalir. Buenas noches, Leslie, compañeros. Les hablaré sobre un poco del enclave bananero en Honduras. Se refiere al periodo histórico en el cual la producción y exportación de bananas se convirtió en la actividad económica más importante del país. Durante este tiempo, Honduras se convirtió en uno de los principales proveedores de bananas a nivel mundial, gracias a la presencia de grandes empresas transnacionales en su territorio. El enclave bananero en Honduras tuvo su origen a finales del siglo XIX, cuando compañías estadounidenses comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra en la costa norte del país para cultivar y exportar banano. Con el paso del tiempo, el enclave bananero se expandió rápidamente, convirtiéndose en una de las empresas principales fuentes de ingresos del país. Las plantaciones de bananas se extendieron por toda la costa del norte, especialmente en zonas de Tela, La Ceiba y Puerto Pez. El enclave bananero tuvo grandes impactos en la economía y la política y la sociedad hondureña. En términos económicos, la exportación de bananos se convirtió en el principal fuente de ingresos del país, generando empleos, atrayendo inversiones de extranjeros. Sin embargo, esta dependencia económica del banano también hizo a Honduras vulnerable en los precios internacionales y la explotación de las empresas extranjeras. Hoy en día, el enclave bananero ha dejado un legado complejo en Honduras. Por un lado, la industria bananera continúa siendo una de las fuentes importantes de empleo en la exportación para el país. Sin embargo, persiste un desafío relacionado con la desigualdad social, la explotación laboral y la dependencia económica de compañías extranjeras.
Bueno, a mí me toca hablar sobre el impacto ambiental y el despojo territorial que sufrió el pueblo hondureño a base del enclave bananero. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, a Honduras llegaron dos grandes empresas, como lo son la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, que se establecieron en Honduras, en la zona norte del país, llegando a lugares como el Valle de Sula y La Ceiba. Si bien esto fue un gran apoyo económico al país, también trajo grandes consecuencias, como por ejemplo en lo ambiental. Las empresas tuvieron que deforestar varias secciones de selva para dar lugar a sus plantaciones. Esto conllevó a la tala de bosques, pérdida de hábitat de muchos animales, erosión del suelo y varios problemas con la contaminación hacia los ríos, ya que estas empresas utilizaban insecticidas y varios químicos para poder sobrellevar sus plantaciones. Estoy hablando un poco en el aspecto ambiental. Si vamos a lo social, hubo un gran despojo territorial a los campesinos y diferentes comunidades que estaban en esas localidades, que se les quitaran sus tierras para entregárselas a las compañías. Esto provocó una gran desigualdad y una gran dependencia del país hacia estas grandes empresas. Esto nos da como conclusión que aunque ayudó al subdesarrollo económico del país, también trajo graves consecuencias ambientales y sociales que se siguen notando a día de hoy en el país. Hablaré de lo que es la explotación laboral en las maquilas hondureñas, promesas de desarrollo que nunca se cumplieron. La explotación laboral en las maquilas hondureñas es un ejemplo claro de cómo el desarrollo prometido muchas veces no llega a la población. Desde un enfoque sociológico, las maquilas muestran un modelo económico que genera empleo, pero no transforma las condiciones sociales del país. A partir de los años 90, el Estado hondureño promovió la instalación de maquilas extranjeras con la idea de atraer inversión y progreso. Sin embargo, desde la teoría de la dependencia se entiende que Honduras ocupa una posición subordinada dentro del sistema económico global. Produce para los países desarrollados, pero los beneficios se centran fuera del país. Es decir, que Honduras hace inversiones extranjeras, pero no queda hacia el país, sino que el beneficio sería básicamente para los países extranjeros. La sociología también permite analizar cómo este sistema fuerza la desigualdad social y de las clases. La mayoría de trabajadores en la maquila son mujeres jóvenes que enfrentan largas jornadas bajo salarios y pocas garantías laborales. Estas condiciones muestran que el trabajo no es un medio de superación, sino una forma moderna de explotación global. Bueno, en conclusión, desde una visión sociológica, podría decirse, las maquilas no representan un verdadero desarrollo para Honduras, más bien reflejan cómo las estructuras económicas globales mantienen la dependencia y la desigualdad, haciendo que el progreso siga siendo una promesa incumplida. Es decir, que las maquilas básicamente no ayudan mucho al país, sino que prometen y pues la población nunca le llega esa falsa ilusión. Hola, buenos días. Hoy hablaré de un tema fundamental en la historia social, la resistencia y el movimiento obrero, una lucha constante por la dignidad humana. Con el nacimiento de la injusticia, con la llegada de la revolución industrial, millones de personas se convirtieron en obreros. Las condiciones eran brutales, jornadas de 14, 16 horas, salarios de miseria, trabajo infantil y cero seguridad. El obrero era visto como una pieza reemplazable, su vida no valía nada de frente a la ganancia del capitalista. Esta operación es el germen de la resistencia. El movimiento obrero nace de la necesidad de supervivencia y dignidad. Los trabajadores se dieron cuenta que su única fuerza residía en la unidad, de ahí surgieron las primeras sociedades de socorro, luego los sindicatos y luego los partidos obreros. Sus herramientas de lucha eran poderosas. Tenemos por ejemplo la huelga, que se basaba en dejar de producir para golpear el motor de la ganancia. Luego la manifestación consistía en hacer visible la injusticia ante la sociedad. Recordemos la gesta de
de Chicago que nos dio la jornada de 8 horas, a las luchas por la seguridad, el fin del trabajo infantil y la obtención de un salario justo. Estos no fueron regalos, sino conquistas logradas con sangre y sacrificio. La lucha obrera transformó el mundo, creó el concepto del estado de bienestar, cimentó los derechos laborales que hoy damos por sentados y nos enseñó que la organización popular es capaz de enfrentarse a los poderes más grandes. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que miren este video. Pues a mí me toca el tema de lo que es las maquilas en Honduras. Dice que las maquilas es un sistema de producción de bienes y prestaciones de servicio, cuyo objetivo es el desarrollo industrial de la creación de empleo y el crecimiento de la exportación. Cabe mencionar que las maquilas no pagan impuestos en nuestro país. Ellos traen su materia prima, ellos traen exportan y importan y no pagan impuestos, están libres de impuestos, ¿verdad? También las maquilas en nuestro país pues tienen ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que el horario prolongado y las condiciones precarias, ¿verdad? Porque hay bastante gente que pasa solo incapacitada porque por las largas horas que pasan sentadas en una máquina de escribir, una máquina de coser, y les agarra lo que es el nervio ciático, la columna vertebral, ¿verdad? Por el tiempo que pasan sentados, mucho tiempo sentados. También pues un empleado de maquila pues mensual anda en 12.700 lempiras mensuales. ¿Cómo se llama? Y un operador de maquila pues anda en unos 14.700 lempiras mensuales también. Cabe mencionar que las maquilas las trajeron aquí los españoles, ¿verdad? Los españoles fue que ingresaron las maquilas a Honduras y ellos cobraban lo que era el trigo, el impuesto del trigo allá en España, y lo trajeron a Honduras. Y de aquí fue donde crecieron las maquilas, porque supuestamente la mano de obra es más barata aquí en Centroamérica. Y hay alrededor de 318 maquilas en Honduras. Del año pasado a este año se han retirado como 4 o 5 maquilas. Una de ellas es la de Hildam, la de San José, la de Choloma. Se han retirado ya porque tienen miedo a la inversión aquí en Honduras por la situación del país. Muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Buenas noches, compañeros, buenos días, buenas tardes, depende el horario que estén viendo el video. Mi nombre está en el gafete para presentarme y hoy vengo a hablarles sobre los 5 tipos de desarrollo que existen y cómo contribuyen a la sociedad. Primero tenemos el desarrollo social, que es básicamente, se trata de mejorar en la calidad de vida de las personas. Es cuando una sociedad hay más oportunidades de empleo, acceso a la educación y una buena participación ciudadana. O sea, cuando la gente vive mejor, se organiza y trabaja junta por el bien común. Y después tenemos el desarrollo económico, que tiene que ver con la capacidad que tiene un país, que tenemos como población, que tenemos como nación,
para generar riqueza y mantener el bienestar de alrededor de nuestra población, de nuestra Honduras. Y en otro caso, cuando un país produce más, exporta más de lo que importa y logra mantener su economía estable, decimos que está económicamente desarrollado. Y en cambio los países subdesarrollados dependen más de otros países y tienen economías que suelen ser mucho más débiles. Y también por otro lado tenemos el desarrollo sustentable, que es uno de los más importantes hoy en día. Este busca crecer sin dañar el medio ambiente, pensando no solo en nosotros mismos, sino que también en las futuras generaciones que nos abarcan, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, toda nuestra ascendencia. Y luego tenemos el desarrollo organizacional, que se enfoca en las empresas y organizaciones. Y pues aquí lo que se busca es mejorar el ambiente de trabajo, motivar a los empleados y hacer que la organización sea más productiva. O sea, en pocas palabras, es cuando las personas y las empresas crecen juntas. Y por último podemos decir que todos estos tipos de desarrollo se complementan entre sí. Si una sociedad avanza económicamente, pero no cuida el ambiente o no mejora la vida de su gente, ese desarrollo no es completo. Y pues en resumen podría decir que el verdadero desarrollo es aquel que combina, digamos, lo social, lo económico, lo ambiental y lo organizacional para lograr que una sociedad sea más justa, equilibrada y feliz. Muchas gracias.